Buenas tardes, gracias por continuar en las actividades del Festival Espora 2025. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Rodolfo Salas Lizana para la siguiente conferencia magistral, La evolución de los hongos. Muchas gracias. La invitación a dar esta charla. También gracias por la consideración de la charla anterior, que dieron chance que se quedaran y que no estuvieran todos ahí comiendo. Está bien, van a hacer un poquito más de hambre. Espero que se pueda ver un poco la presentación. Habría que picarle a modo presentación, que es abajo donde parece una presentación. Creo que eso funciona. Como ya dijeron, mi nombre es Rodolfo Salas. Yo soy profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y mi formación es en Biología Evolutiva y también en Micología. La que sigue, por favor. ¿De qué les voy a hablar hoy? Pues voy a hablar un poquito de algo que ustedes ya han visto durante todo este festival, que es qué son los hongos. Voy a pasar rápido por ahí porque ya lo saben. Después tal vez no sepan, pero les voy a platicar también sobre qué es la evolución, porque es una charla de las dos cosas. Y para no tardarme demasiado, solo voy a hablar de algunos ejemplos de donde los hongos también evolucionan, ¿no? Solo unos poquitos porque pues hay muchísimos. La que sigue, por favor. Bueno, y un hongo, como ustedes ya saben por este festival, es un hongo, ¿no? Un hongo es un estilo de vida que ha evolucionado más de una vez. En ese arbolito que ven allí, que es un clásico de Lynn Margulis y Schwartz, pueden ver, dice hongos por allí, y en azul están los que son hongos que llamamos verdaderos porque comparten un solo ancestro común, y amarillo a los lados de esos dos están unos que se parecen mucho a los hongos en muchos rasgos, pero no se originaron de la misma manera. Es decir, un hongo es un estilo de vida como un vago es un estilo de vida y se puede llegar allí de varias maneras diferentes, ¿no? Un hongo es un estilo de vida y se puede llegar allí de varias maneras. Sería exactamente lo mismo. Y aunque el parque pueden ver que hay hongos macroscópicos que además hicieron más grandes, también hay hongos microscópicos, la mayoría de hecho son microscópicos. Estamos ahorita rodeados de esporas de hongos, en la piel tenemos hongos, etcétera, ¿no? Y no los pueden ver, pero ahí están. Y se parecen a nosotros en algunas cosas. Por ejemplo, son heterótrofos, nosotros somos heterótrofos, solo que nosotros para comer nos metemos las cosas en la boca y las digerimos, ¿no? Y los hongos lo que hacen es expulsar las cosas, las enzimas con las que digieren el sustrato en donde viven, y así después se lo comen, ¿no? Pero esencialmente es lo mismo, solo nosotros adentro, ellos afuera, y ya. Y se parecen también un poco a las plantas. De hecho, tradicionalmente los hongos han sido estudiados por botánicos por muchísimos años. En los congresos de botánica todavía hay gente que va a hablar de hongos, ¿no? Y es porque pues son sésiles, parecen de pronto flores o cosas por el estilo que recuerdan un poco a las plantas, y microscópicamente tienen pared celular como los hongos, las plantas, solo que las plantas tienen paredes de celulosa, como el papel, y los hongos de quitina, que se parece un poco más a nuestra queratina, ¿no? Del cabello y de la piel. En la que sigue, podemos ver que hay una inmensa diversidad de hongos. Ese póster de ahí lo pueden conseguir en la página de ese señor que se llama Laszlo Nagy, y lo pueden bajar y lo pueden imprimir, como yo lo he hecho 1000 veces. Y pueden ver allí que hay un montonal de formas de hongos. Entonces, ¿cómo se consigue tener tal cantidad, tal variedad de morfologías de hongos? Pues se consigue con mucho tiempo. Los hongos han evolucionado durante más de 1000 millones de años, más o menos lo mismo que todos los animales y todas las plantas, y en ese tiempo han tenido pues la oportunidad de diversificarse no solo en la forma, sino también en las funciones. Y si ustedes ven a cada individuo como un experimento de la evolución, y luego piensan en una especie como un experimento de la evolución, y piensan en 3.8 millones de especies, son 3.8 millones de experimentos que ha hecho la evolución. Por lo tanto, prácticamente lo que se nos ocurra sobre evolución, podemos ir a preguntárselo a los hongos. Por ejemplo, del origen del sexo, del origen de las células, de la multicelularidad, cómo invadir el medio terrestre, y un larguísimo etcétera. En la que sigue, les platico ahora rápidamente qué es la evolución biológica. En ese cuadro,
Perdón, es que no estoy acostumbrado al karaoke. En ese cuadro que pintaron en 1816, Ellen Sharpless, está en Darwin, aunque ahí todavía no le sale la barba, es un niño de 8 años, y su hermana Catherine. Y los honguitos que tienen ahí encima no estaban en la pintura original, yo se los hongué, ¿no? Y puse a Darwin porque Darwin no es la primera persona en hablar de evolución, pero sí el que nos dio la mejor evidencia de la evolución. Y les puse ahí una definición pues muy sencilla, ¿no? Son los cambios heredables que ocurren en las poblaciones a lo largo del tiempo. Bueno, dije otra cosa, pero es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y a qué se refiere cada cosa? Pues se refiere heredables a que puede pasar a la siguiente generación. Los achaques del riñón, del hígado y los ojos verdes se los heredaron de sus papás, ¿no? Eso es parte de la herencia. Y rasgos pueden ser cualquier rasgo. El rasgo puede ser morfológico, el color de ojos, etcétera, o también puede ser un rasgo molecular, o inclusive puede ser un rasgo que para nada sea tan biológico. Por ejemplo, el habla, la lengua es algo que se hereda, ¿no? Y que también puede evolucionar. Y como tiene que pasar de una generación a la otra, tiene que poder heredarse, no es algo que ocurre en un individuo, sino es algo que ocurre en las poblaciones. Entonces, cuando tenemos un individuo que es el papá o la mamá y un hijo, entonces ya no son un individuo, ¿no? Ya son dos, y eso ya es una población. Y por lo tanto, la evolución es un fenómeno que ocurre a nivel de las poblaciones. La evolución, en la que sigue, es un hecho. Así como este calorzote que hace ahorita es un hecho, así como no tarda un ratito en ponerse el sol, como la gravedad, todos esos son hechos innegables, aunque no nos gusten, pasan. Y la evolución, aunque no nos guste, es algo que también pasa. Y algo que le debemos a Darwin, por ejemplo, es el acuñar esa palabrita de ahí de la selección artificial. La selección artificial es algo que nosotros hacemos voluntaria o involuntariamente y que transforma las especies. Todas las especies que nosotros hemos domesticado, como las vacas, el maíz o las palomas que les puse allí, nosotros vemos qué rasgos nos gustan y entonces dejamos que se reproduzcan más los que tienen esos rasgos, ¿no? Y a los que no nos gustan, pues no los comemos o yo que sé qué hacemos, ¿no? Y entonces a lo largo de varias generaciones, que no son muchas, ustedes pueden tener palomas que sean solamente esa bola de plumas que pueden ver allí, o esa otra que tiene apenas un piquito chiquitito, o la otra que tiene un pecho gigantesco, ¿no? Todo eso lo hicimos los humanos solamente seleccionando caracteres que nos gustaban o que no nos gustaban, quitándolos, ¿no? Y así trabaja también la selección natural, por eso Darwin le dice selección artificial a esa, y como una analogía, la selección natural, algo que ocurre solito en la naturaleza, ¿no? Y la selección natural, igualmente, prefiere ciertos caracteres, pero no que le gusten o no le gusten, sino caracteres que hacen que las especies, que las poblaciones sobrevivan mejor que si no lo tuvieran. Y lo que está ilustrado a un lado son unos dibujos muy bonitos de evolución de cetáceos, de ballenas. Y los ancestros de las ballenas parecían como un coyote, un perro o algo así, y se supone, pensamos que vivían cerca del agua y se fueron adaptando poco a poco a vivir en el agua, cada vez más tiempo en el agua, hasta que ya nunca más salen del agua, ¿no? Y eso lo puede hacer la selección natural. Así como nosotros con selección artificial podemos hacer esas palomas tan feas, la selección natural puede hacer absolutamente todo. Ahora imagínense en hongos, 1.000 millones de años de evolución y miles de especies, millones de especies. ¿Qué podría ser la evolución? Entonces les puedo dar un ejemplo, antes de ese, de los hongos también han sufrido o disfrutado de la selección artificial. Nosotros hemos, por ejemplo, domesticado, porque sería la palabra, la levadura que produce la cerveza, el vino o el pan, en 1600 más o menos, aunque hacemos cerveza hace como 3000 años, ¿no? Pero los organismos que se utilizan ahorita, que utilizan las industrias o que se utiliza en una cervecería casera, son levaduras que se domesticaron, se empezaron a domesticar en el año 1600 por allí, ¿no? Como la cumbia. Y los rasgos de las levaduras que hemos estado seleccionando no son ni el pico ni las plumas, porque todas las levaduras son como eso que le ven allí, son unas bolitas, son unicelulares, y que por cierto son unicelulares secundariamente, sus ancestros no eran unicelulares. Y en las levaduras que hemos seleccionado, las de la cerveza, bueno, que no sepa tan amarga, o que sepa muy amarga a la gente que le gusta la amarga, ¿no? Que pueda fermentar mucho mejor la maltosa, que no es cualquier azúcar,
no es como la que hay en la leche, etc. Entonces, hemos ido seleccionando una serie de cosas que no cambian su morfología, pero sí su metabolismo, y de manera que es súper extrema. Parece que no es extremo, que prefiere un azúcar a otra, pero ha perdido cromosomas enteros. Y, por ejemplo, si animales pierden cromosomas, probablemente ni siquiera sean viables, ¿no? O tengan unas deformaciones terribles. Entonces, la domesticación de las levaduras ha sido muy impresionante. Y le puedo explicar una vez más, por favor. También los champiñones se empezaron a domesticar también desde hace muchos años, centenas, y no eran de ese color tan blanco. Los champiñones silvestres son más cafecitos, pero pues a nosotros nos gustan cafecitos porque, uy, se ve como tierra, ¿no? Entonces, también por pura selección natural hemos formado cada vez más champiñones que son más y más blancos, ¿no? Porque así nos gustan, y ya. En la que sigue, así como nosotros hemos hecho selección artificial de ciertos caracteres, también la selección natural ha hecho selección de otros caracteres. Lo que están viendo allí es a contraluz un hongo, ¿no? Si distinguen, ¿no? La forma como de sombrerito, que en realidad deberíamos decirle no forma de sombrero, sino forma de ala, porque se parece más bien a la parte aerodinámica de un ala de un avión. Si le das clic unas 2 veces, por favor. Bueno, ahí. La forma de ala de los aviones es lo que permite que vuelen, ¿no? Y en el caso de los champiñones no vuelan, los siento, pero lo que sí hacen es formar una corriente de aire, ¿no? Por la forma que tienen, que genera turbulencias. Y esas turbulencias van a tomar las esporas que están saliendo del hongo y las va a elevar. De otra manera, las esporas lo más probable es que cayeran al suelo, pero eso no ocurre. Al nivel de piso, con esa forma nada más, no tienen que hacer nada más. Con un poquito de corriente de aire pueden elevar las esporas y moverlas muy lejos. ¿Qué tan lejos? Unos metros. Pero ¿qué creen? Para un organismo microscópico eso es mucho, ¿no? Y esta forma no es la que siempre han tenido los hongos. Hay otro montón de formas que existen actualmente y que tuvieron antes. En la que sigue, gracias. Podemos ver un fósil. Espero que se lo distinga, aunque estén lejos. Es una impresión en arena muy fina, es de Brasil, y se puede ver un poquito la base y el sombrerito, que allí les puse el nombre, se llaman pilio y estípite, ¿no? Entonces se puede medio distinguir el pilio y el estípite, y ese fósil es una belleza. Se llama Gondwanagaricites magnificus y tiene hasta 120 millones de años, o sea, no tanto, ¿no? Y es el fósil más antiguo de esa forma que hay hasta ahorita. Pero ahí pueden ver en otras fotografías que los hongos no todos son así. Hay unos que tienen forma de manita, otros que tienen forma de coral, otros que parecen como algodón azul que está por allí, otros que parecen una pelotita, otros que parecen que tiene dientes o gomitas de azúcar como el amarillo, ¿no? Y en el origen, los hongos eran todos aplanados, les decimos resupinados, y lo que pueden ver allí es un árbol filogenético. Más bien, yo sé que no pueden ver nada, se ven muchas rayas, ¿no? Y es un árbol filogenético con muchas especies de hongos, y lo que hicieron con ese muestreo es primero ponerle un reloj, y el centro sería el pasado, y conforme se va moviendo hacia la superficie es el presente, y las ramas que son más azules quiere decir que hay más especies, en algún momento hubo más especiación que en las otras. Y luego se fijaron, bueno, ¿qué forma tenía el hongo cuando ocurrió la especiación? Ok, cuando ocurrió la especiación más fuerte, los hongos empezaron a tener formas pileado-estipitadas. Eso quiere decir que cuando surge esta forma, que es muy eficiente para dispersar esporas, enseguida les va súper bien a los hongos y empiezan a formar más y más especies. Y pueden ver en la grafiquita como de un histograma que está abajo, un color como rosa, y eso es lo que probablemente era la morfología ancestral, que es plano. Los hongos ancestrales eran planos. Y luego se irguieron, ¿no? Y se irguieron con muchas formas. Y lo que se ve en tono morado es la forma pileado-estipitada, que como pueden ver aumenta en frecuencia. Entonces aumentó muchísimo y prácticamente hoy cuando vayan al bosque lo que más van a ver es esa forma, porque es una forma que es muy buena siempre y cuando tengas humedad. Hay otra forma, que es esta forma de bolita que les enseñé en la diapositiva anterior. Esa forma de bolita le va mucho mejor cuando las condiciones no son tan buenas. Y está en color amarillo. Pueden ver que la frecuencia como que aparece, como que aumenta y disminuye, pero últimamente en los últimos
40 millones de años está de moda. Está de moda tener barriga. Y podemos ver en la que sigue que los hongos tengan esta forma redonda, quiere decir que sus esporas están encerradas adentro. Y eso ayuda a proteger las esporas del medio ambiente, que no siempre es el mejor, ¿no? Y no sé si les suena que hay otros organismos que también protegen a sus descendientes antes de que nazcan, antes de que sean llevados al mundo, ¿no? Entonces pueden pensar en mamíferos con placenta, y es lo mismo, tienen hijos que mantienen consigo y los protegen, y eso asegura que les vaya mejor. O las plantas que tienen semilla. Las plantas tienen semillas y luego tienen fruto, y ese fruto puede proteger y ayudar a dispersar además a la siguiente generación. Entonces los hongos también han hecho eso, protegen a su siguiente generación, en lugar de liberar las esporas, abriendo, como se pueden ver en algunos de los que están aquí gigantes, se quedan encerraditas. Y lo que pueden ver allí, no puse un ajolote por error, ni porque estén bonitos, lo puse porque es un ejemplo clásico de un proceso que ocurre en la evolución que se llama neotenia. Y es cuando los organismos tienen un desarrollo y cuando llegan adultos, ya parecen adultos y ya antes parecen niños, ¿no? Como nosotros también, ¿no? Resulta que los ajolotes son un tipo de salamandra que se quedan con una morfología juvenil, parecen niños. Y por eso yo creo que son tan simpáticos a nuestros ojos, ¿no? Sucede que también hay hongos que son neoténicos. Entonces, lo que está representado allí a la izquierda es la forma ancestral del hongo, que sería pileado estipitado, aunque en realidad los hongos que son redonditos pueden surgir de cualquier tipo de ancestro. Y con neotenia, que está dibujado hacia la derecha, en lugar de abrirse al final, se queda encerradito. Y así protege a las esporas. Y esa forma redondita que les digo que está de moda en la evolución, ha aparecido 102 veces en la evolución. Cuando una cosa aparece y aparece y aparece otra vez en la evolución, quiere decir que es una adaptación, que la selección natural está favoreciendo esa forma, ¿no? ¿Y por qué la favorece? Porque protege a las esporas de que se las coman y las puede dispersar en el momento exacto, etcétera, ¿no? Y hay otros procesos, que el otro que está a un lado, que es la progénesis, está un poco más complicado de explicar, pero es básicamente lo mismo que la neotenia, pero al revés. Se acelera la reproducción y se retrasa el desarrollo somático. Entonces, lo pueden ver en el dibujito de abajo hasta abajo. El primordio de lo que va a ser un champiñón empieza como una bolita, y en lugar de que se siga desarrollando hasta formar el píleo y el estípite, se va a quedar bolita, pero va a llegar a formar las esporas y se va a reproducir. Y eso es la progénesis. La progénesis no es tan abundante en la evolución, pero algo así, 15 eventos, y cada vez que ocurre además esto, eso aumenta tanto la adecuación de estos hongos que aumenta también la especiación. Entonces en ese árbol que les enseñé antes se verían las rayas azules, ¿no? Si te haces bolita por progénesis, aumenta el número de especies muchísimo. La que sigue, por favor. Y los hongos no han evolucionado solos, han evolucionado con las plantas y con los animales. Y con las plantas ya todos estamos de acuerdo en que el salto de las plantas terrestres del agua hacia la tierra ocurrió al mismo tiempo que los hongos saltaron del agua a la tierra. Y no lo hicieron solos, lo hicieron juntos. Ya sea porque los hongos comían plantas porque son parásitos, o porque los hongos se alimentaban las plantas muertas porque descomponen materia que está en descomposición, o todavía más importante, porque hacen simbiosis con las plantas. Los hongos, como ustedes seguramente ya han aprendido estos días, forman un tipo de asociación con las plantas que se llama micorriza, en donde la planta le da azúcar al hongo y el hongo a cambio le da agua, nitrógeno, fósforo y otros nutrientes a la planta, que no podría tener de otra manera. Entonces imagínense, hace 400 millones de años sobre la Tierra no hay absolutamente nada más que tierra, musgos y ya. Y entonces los primeros hongos con las primeras plantas juntos empiezan a colonizar la Tierra. Y dense cuenta que esto no es cualquier cosa, no es nada trivial, porque el mundo como lo conocemos no tendría nada que ver si no hubiera ocurrido esto, ¿no? O sea, tal vez todavía seguiríamos todos en el agua y la Tierra sería un páramo, o algo muy diferente al menos, ¿no? La que sigue. Tenemos mucha evidencia fósil, no sé si se les había ocurrido que también hay fósiles de hongos. Tenemos mucha evidencia fósil de que al mismo tiempo que las plantas ya estaban colonizando el medio terrestre, había hongos que las acompañaban no solo como micorrizas, sino también como saprobios o como parásitos.
La ilustración que está ahí, muy bonita, el dibujo, es como se imagina un artista que era un lugar muy especial que está en Reino Unido, que se llama la cantera de Riña, que se llama así porque hay unas plantitas chiquitas, las primeras plantitas terrestres. Y cuando micólogos han visto estos fósiles de plantas, han ido encontrando cada vez más y más y más hongos, solo que no hay muchos micólogos que se dediquen a eso, y probablemente haya muchos más fósiles que estén por descubrirse, ¿no? Bueno, entonces desde el inicio, la evolución de las plantas y la evolución de los hongos va una junto a la otra. Cuando una planta especia y son dos, otro hongo está yendo ahí, porque ya sea que sea parásito o que alguna otra función, van uno junto al otro de la mano. La que sigue, por favor. Pero no solo con las plantas, también con los animales. Los hongos han evolucionado desde hace muchísimo tiempo. También hay fósiles que pueden asociar a los hongos con los animales. Lo que están viendo a la izquierda es un fósil que no hay ningún hongo ahí. Hay una hormiguita que tiene un parásito, ¿no? ¿Sí la ven? Que es muy famoso y que es Cordyceps, y seguramente han visto la serie de televisión, ¿no? De los hongos que parasitan humanos, ¿no? Que los hacen zombies. Bueno, básicamente eso le pasa a las hormigas, pero en la vida real. Y esa hormiga no es fósil, esa hormiga es actual, pero el fósil tiene 48 millones de años y es una impresión de una hoja, y sobre la hoja, que es lo que se alcanza a ver un poquito en gris, son mordidas que le da la hormiga. Esas mordidas solo las produce la hormiga cuando está infectada por el hongo, o sea, cuando es zombie. Una hormiga zombie solo hace esas mordidas, nada más. Entonces imagínense qué bonito, tenemos una impresión de una hoja, podemos ver allí las mordidas, no está la hormiga y por supuesto tampoco está el hongo, pero sabemos que había entonces hormigas zombie, ¿no? Hace 48 millones de años. Lo que está junto se parece a otra película, a Jurassic Park. Es un mosquito en gris. A ver si medio lo distinguen. Se ve un poco la pata encogida hacia su izquierda y luego su pancita enseguida. Y hay una flecha, y la flecha es la foto que está a la derecha de esa, y esos son unos hongos muy especialistas en insectos, son parásitos débiles, les decimos labulveniales, están en un montonal de insectos. Imagínense, eso está en ámbar de 35 a 55 millones de años, o sea, bastante. Y abajo hay otro tipo de insecto que es muy chiquito, un colémbolo, y está cubierto de otro hongo que seguramente han visto, pero no saben que ya lo vieron, que se llama Aspergillus. Aspergillus seguro les ha salido en la fruta o en el pan, seguro. Y bueno, está muy bonito. El ámbar es muy bonito para fósiles, no solo que las plantas tuvieron que evolucionar la resina que se convertiría en ámbar, entonces no hay ámbar muy viejo, 55 millones de años. En la que sigue... Aunque no lo crean, los hongos sí tienen que ver con la extinción de los dinosaurios, o al menos alguien postula eso. No es como se los puse allí, eso es una caricatura obviamente, pero sabemos que los dinosaurios se extinguieron por un meteorito o algo parecido que cayó aquí en Yucatán, ¿no? Y que provocó que se enfriara todo, que se murieran las plantas y que por lo tanto se fueran muriendo los dinosaurios, que era lo que había en ese momento. También había mamíferos. El chiste es que alguien, y yo también me lo imagino, tal vez ustedes también puedan, imagínense que todo está muerto y que hay hongos que les encanta comer materia muerta. Entonces los hongos que comían madera o que comían dinosaurio muerto estaban felices y eran abundantes, muy muy abundantes, tan abundantes que seguramente reproductivamente les fue muy bien y seguramente produjeron millones y millones y millones de esporas, más de las que siempre hay. Entonces lo que algunas personas piensan es que los dinosaurios rodeados de tantas esporas se enfermaron y los últimos que quedaban ahí todos débiles que medio podían lograrlo se murieron porque les dieron micosis. Nosotros también podemos tener micosis, pero los mamíferos tenemos una temperatura corporal muy alta y esa temperatura nos ayuda a mantener a los hongos a raya porque casi ningún hongo puede crecer a 37 grados. Y eso nos mantuvo vivos durante esa catástrofe y nos ayudó a gobernar el planeta. Supongamos por un momento que no fue así, pues nada más nos hubiéramos tardado un poco más en hacerlo, ¿no? Pero si sí nos ayudaron los hongos, pues bueno, quizá no estaríamos aquí si no fuera por ellos. Bueno, y después hay algo que es como una advertencia, porque les acabo de decir que los hongos no pueden sobrevivir a 37 grados, pero pues ustedes están sintiendo que existe el calentamiento global, ¿no?
Y entonces cada vez hay hongos que aguantan a vivir a más y más y más temperatura. Nosotros estamos haciendo selección artificial de manera involuntaria para esos hongos. Y no solo eso, sino que hay muchos métodos de producción agrícola que vierten cantidades industriales al suelo de sustancias que matan a los hongos. Las sustancias que usamos en el campo son las mismas que usamos para la cremita cuando nos salió un hongo en el pie, cosas del estilo. Es exactamente la misma. De tal manera que estamos haciendo selección artificial de manera involuntaria por hongos que pueden vivir a mayor temperatura y por hongos que pueden resistir a los únicos antibióticos que tenemos contra los hongos. Entonces, así como nos ayudaron hace 65 millones de años, puede ser que también acaben con nosotros. Y con ese pensamiento tan positivo, vamos a la siguiente diapositiva. Eso nos lleva a pensar como, ya vieron ahorita que hay una relación cultural, ¿no?, de los hongos con la humanidad, pero también tenemos una relación que no es tan bonita, ¿no?, porque somos susceptibles de enfermarnos por causa de hongos. Y es muy curioso, hay pocas, yo les acabo de contar hace un momento que la evolución de los hongos y de las plantas van de la manita, así. Evoluciona algo la planta, evoluciona algo del hongo y así. Pero los animales, salvo en cosas raras como las hormigas que les mostraré, no pasa. En los humanos al menos no pasa que tengamos unos enemigos con los que tengamos mucho tiempo. Casi todos los hongos que nos atacan son hongos que viven en el suelo, que viven en las hojas, que viven en las ramas y por pura casualidad resulta que lo respiramos o nos picamos con una espina, etcétera, y entonces nos enfermamos. Es raro. Casi todos esos hongos son saprobios y eventualmente, raramente se convierten en parásitos. Eso está padre, por un lado, pero por otro lado, les acabo de decir, ¿no?, nosotros estamos generando un ambiente que probablemente nos haga más propensos a los hongos. Y hay datos para eso. El número de hongos que han sido aislados de humanos ha aumentado en los últimos 10 años, como les puse allí, ¿no? O sea, hongos que antes no crecían encima de nosotros o adentro de nosotros, ahora lo hacen. No todos son patógenos, pero algunos de ellos sí son patógenos. Y por ejemplo, seguramente conocen a Candida auris, han oído de ese hongo, que es un hongo que le gusta mucho crecer en los hospitales, donde se supone que todo es estéril. Entonces le quitas la competencia y ese hongo le encanta vivir allí. Y no solo eso, sino que evolucionó la resistencia a un montón de cosas. Y otra vez, ¿cómo ocurrió eso? Con selección artificial que nosotros hacemos de manera involuntaria. Entonces limpiamos con un montón de cosas, quitamos todos los que compiten con él y Candida auris está feliz. Y en unos pocos años, fueron como en 5 años, pasó de algo que fue raro en un hospital a algo que está en absolutamente todos los hospitales. En la que sigue. Entonces, ya vieron que tal vez sí no sea útil saber sobre evolución de los hongos, ¿no? Como que uno no suele pensar en que la evolución sea útil para algo. Es útil un recetario como el que acabamos de ver, o es útil un festival como este porque ayuda a que la gente conozca a los hongos, pero también es muy útil saber sobre evolución, saber que todo el tiempo estamos haciendo selección, ya sea voluntaria o involuntariamente, sobre el ambiente, ¿no? Y eso puede tener consecuencias. Entonces, quizá vamos a querer pensar un poco mejor lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, pueden cambiar las prácticas agrícolas, puede cambiar la manera en que se administran los diferentes medicamentos. Y bueno, yo además les puse ahí una lista no exhaustiva de cosas que yo creo que son útiles para la evolución, digo, para todo el mundo, de saber sobre la evolución de los hongos. Una es que son tantos experimentos evolutivos que lo que se nos ocurra le podemos preguntar a los hongos. Ya les había dicho hace un momento, ¿cómo surgió el sexo? Ah, bueno, los hongos pueden tener 20,000 sexos. Ellos nos pueden decir entonces cómo se evoluciona, ¿no?, el sexo. O cómo evoluciona tal vía metabólica. Los hongos tienen 5 vías metabólicas para eso, entonces vamos a ver cómo evolucionan los hongos, etcétera, ¿no? Y bueno, queremos estar prevenidos de las enfermedades que pueden ser causadas por hongos, ¿no? Y cómo surge la resistencia y qué metabolitos son los que producen, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos ciencia básica y necesitamos también saber sobre evolución. Y seguramente también saben que muchísimos antibióticos los obtenemos de los hongos, ¿no? Y también de bacterias. Y que una manera de tenerlos es hacer bioprospección, es decir, aislar cosas por todos lados. Pero otra manera sería, bueno, yo encontré este antibiótico, este metabolito en este hongo en particular.
que puede surgir por dos, ¿no? ¿Está en un ancestro común o es una de estas adaptaciones que ha surgido un montón de veces? Entonces me puedo preguntar, ¿dónde crece? ¿Dónde ha evolucionado esto? Ah, bueno, tal vez otro hongo que crezca en el mismo lugar tiene un metabolito parecido. O también me puedo preguntar, si lo tiene de su ancestro, entonces puedo buscar a sus parientes cercanos y tratar de encontrar otros metabolitos, ¿no? Que sean diferentes y que nos ayuden a solucionar problemas. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que la evolución salva vidas. Nunca nadie me ha creído, pero espero que sea el mensaje que se lleven hoy. Creo que la que sigue... Ajá, si quieren saber más, seguro quieren saber más. Hay un número de la revista de la Universidad de México que es exclusivo de hongos, un dossier que ayudamos a preparar a algunas personas y yo contribuí con un artículo donde hablo, por ejemplo, de esto de los 20.000 sexos de los hongos. Si alguien quiere saber sobre cómo se reproducen los hongos, se lo recomiendo. En físico ya no lo he encontrado en ningún lado, pero está en línea. Si le googlean revista de la Universidad Hongos, salió en marzo del 2023 y está muy bonito. Y si lo consiguen, me compren uno a mí también porque ya no hay. Y hace un año casi di una charla en el Colegio Nacional un poco más extensa sobre la evolución de los hongos y yo diría que esta es como la precuela de esa plática. Esa plática era un poco pensada para un público diferente, pero si se quedaron con ganas de oír más historias de evolución de hongos pueden verla. Esa está en YouTube y también nada más si lo googlean así, evolución de los hongos, el Colegio Nacional o mi nombre o una combinación de todas, muy probablemente puedan verlo. Y creo que ahora sí es la última, la que sigue. Puse mi correo. Pueden spamear o hacer preguntas, lo que prefieran. Hay tiempo para preguntas, ¿verdad? ¿No qué? Vamos a... Uno. Preguntas y respuestas. Muchas gracias, Rodolfo. Muy buena la plática. ¿Cuántas adaptaciones se necesitarían para que los Cordyceps nos infecten como a las hormigas? No vi la serie. No tengo los elementos suficientes, creo, pero no muchas, porque pues sí, los Cordyceps tensor producen proteasas, entonces no hay problema. Una vez que entran nosotros y producen proteasas nos podrían comer. Lo que no podrían hacer es manipularnos, porque somos demasiado grandes. Y la otra es, pues eso, yo creo que solo es de la limitante del tamaño, porque en algún momento se pensó que los manipulaban con neurotransmisores, pero parece más bien que es jalando músculos. Entonces produces calcio y cosas así, jalas el músculo de acá o de acá, que nos lo podrían hacer, pero necesitaría ser como más grande. Yo creo que el tamaño nos protege ahí. Pero muy buena pregunta, gracias. ¿Cuál es el hongo que más te ha sorprendido a lo largo de tu carrera? No, es que creo que todos en conjunto tienen muchas cosas y me sorprenden mucho. Obviamente hay unos